Vamos a resolver un problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace con una geometría distinta, que va a ser la de un cilindro. Aquí tenemos un cilindro recto, un cilindro hueco, circular, de altura h y de radio r. Lo podemos describir utilizando coordenadas cilíndricas en las que la altura z es la coordenada z entre 0 y h, y cada una de estas secciones circulares las describimos en coordenadas polares, con radio constante r y utilizando el ángulo phi para describir los puntos de estas circunferencias. El ángulo phi medido como siempre arrancando de la parte positiva del eje x, avanzando hacia el eje y y volviendo por el otro lado. Entonces el ángulo lo vamos a tomar entre 0 y 2pi. Mediante un cambio de variables podemos expresar la ecuación de Laplace en estas coordenadas de esta manera, como suma de las derivadas segundas con respecto a la altura z y al ángulo phi, solo que este término dividido por el radio al cuadrado. El cilindro lo podemos ver como un rectángulo en el que identificamos dos lados. Es decir, el desarrollo plano del cilindro es un rectángulo. Un rectángulo con un lado de altura h y otro lado de longitud 2πr. Este lado correspondería al ángulo phi igual a 0 y este al phi igual a 2pi, que evidentemente se identifican sobre la circunferencia como vemos a continuación. Juntamos los extremos como quien lía un cigarrillo y tendríamos un cilindro, identificando el ángulo phi igual a 0 con el ángulo phi igual a 2pi y por tanto los puntos correspondientes a dichas coordenadas. Bueno, pues ya tenemos nuestro problema, la ecuación de Laplace, con las coordenadas variando en estos intervalos, y el borde de esta figura corresponde a la circunferencia de radio r situada en la altura z igual a h y la circunferencia de radio r situada en la altura z igual a 0, es decir, dos circunferencias. Entonces, tendremos que dar dos datos de contorno correspondientes al borde de esta figura, el correspondiente a la circunferencia de la altura z igual a 0 y al de la altura z igual a h. Bien, pues en este caso tenemos un problema simplificado en el que uno de los datos es nulo. La periodicidad que hemos utilizado para construir el cilindro proporciona más condiciones de contorno, porque vemos que hemos identificado el ángulo phi igual a 0 con el ángulo phi igual a 2pi, con lo cual el potencial, si son los mismos puntos, tendrá que ser igual. Y lo mismo sus derivadas, por ejemplo, con respecto al ángulo phi, en phi igual a 0 y en phi igual a 2pi. Entonces tenemos estas dos condiciones periódicas escondidas en la geometría de la figura. Bueno, pues vamos a resolver este problema por medio de separación de variables. Buscamos soluciones de variables separadas, es decir, que sean producto de una función de la altura z y del ángulo phi, que satisfagan la ecuación y las condiciones de contorno homogéneas. Como la ecuación y las condiciones de contorno homogéneas son lineales y homogéneas, podemos aplicar el principio de superposición y obtener soluciones nuevas como combinación lineal de las soluciones que obtengamos. Bueno, pues sustituimos la expresión de variables separadas en la ecuación y tenemos aquí r cuadrado por la derivada segunda con respecto a z más la derivada segunda de la función angular. Vamos a aislar ambos lados del igual las variables z y phi, que en este caso es fácil, dividiendo por phi mayúscula y por z mayúscula, y pasando términos ambos lados del igual. Entonces, el término de la izquierda depende de z, por lo tanto no depende de phi, y ese término no depende de z, pero ambos son iguales, con lo cual si ni depende de z ni depende de phi, y no hay más coordenadas, tiene que ser una constante. Esto nos permite escribir la ecuación en derivadas parciales como dos ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando las variables separadas. Es decir, este término igualado a lambda y ese término igualado a lambda. Aparte, podemos sacar más información para estas ecuaciones ordinarias utilizando las condiciones de contorno homogéneas. Las condiciones de contorno periódicas que teníamos aquí implícitas las implementamos en nuestras variables separadas y tendríamos la función de z por la función angular evaluada en 0 y aquí la función de z por la función angular evaluada en 2pi.
Salvo que la función z fuera 0 y no nos interesa, la única posibilidad es que la función angular en 0 y en 2pi tomaran el mismo valor. Y lo mismo con las derivadas con respecto a phi. La derivada de phi mayúscula en 0 y la derivada de la función angular en 2pi. Entonces, la única posibilidad es que la derivada de la función angular en 0 y la derivada de la función angular en 2pi sean la misma. Y aparte tenemos esta otra condición que aparecía explícitamente, que sobre la base z igual a 0 el potencial tenía que ser nulo. Por lo tanto, tenemos que la función z mayúscula en 0 por la función angular en phi se tiene que anular, y como no nos interesa el caso de solución nula, tenemos que la función z mayúscula en 0 toma el valor 0. Bien, vamos a recapitular lo que tenemos. Tenemos una ecuación tipo oscilador por la función angular. Y tenemos dos condiciones de contorno que son las condiciones de contorno periódicas. Luego tenemos una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes para la función z mayúscula y una condición en z igual a 0. Y aparte tenemos la otra condición de contorno explícita inhomogénea. Como siempre, los vamos a resolver en este orden. Entonces tenemos este problema de contorno de condiciones periódicas que tenemos ya resuelto. Recordemos que la mitad de la longitud del intervalo es pi. Y los valores del parámetro, que llamamos autovalores, que conducen a soluciones no nulas, es decir, autofunciones, son los siguientes. Son los cuadrados de múltiplos enteros de la frecuencia natural, que es pi partido por L. Ojo, porque en este caso tenemos el autovalor nulo. Y las autofunciones son, en el caso del autovalor nulo, son las constantes, y en el caso de autovalor positivo tenemos combinación lineal de senos y cosenos de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por L. En este caso sustituimos L igual a pi y vemos simplificaciones notables. Los autovalores son 0, 1, 4, 9, etcétera, etcétera. Y estas son las expresiones de las autofunciones. Bien, pues como ya tenemos resuelta la parte angular, podemos hacer superposición lineal de estas funciones. Entonces vamos a etiquetar las soluciones de variables separadas con el subíndice n y no conocemos todavía la z mayúscula, pero aquí tenemos las funciones angulares. Vamos a sacar el término de autovalor nulo porque es cualitativamente muy distinto a los otros. Tenemos la constante, phi0, y la combinación lineal de senos y cosenos para n positivo. Ahora vamos a obtener la función que depende, la función z mayúscula, de la altura. Tendríamos que resolver esta ecuación. Ahora lambda ya no toma cualquier valor, sino que viene determinado por los autovalores del problema anterior, que son n cuadrado. Vamos a escribir la ecuación característica, ya que esta ecuación es lineal con coeficientes constantes. En el caso n positivo tendremos r cuadrado por derivada segunda, que se nos convierte en autovalores de la ecuación al cuadrado, menos n cuadrado por 1. Entonces, en este caso, los autovalores de la ecuación son más y menos n partido por r. Les digo que en el caso de n positivo. En el caso n igual a 0, lo vamos a datar de manera distinta porque es cualitativamente muy distinto al anterior. En este caso tenemos como autovalor de la ecuación el 0 doble y vamos a escribir la solución general en ambos casos. En el caso n positivo tenemos una combinación lineal de los exponentes, que son los autovalores n partido por r y menos n partido por r. En este caso, como tenemos una condición en z igual a 0, permitidme que utilicemos en vez de estas expresiones las correspondientes hiperbólicas. Y en el caso n igual a 0, tenemos el autovalor 0 doble, entonces tendremos como soluciones exponencial de 0, y como las soluciones están repetidas, a una de ellas la tenemos que multiplicar por la variable z. Vamos a utilizar la condición de contorno homogénea que tenemos por aquí, que es la de que la altura z, perdón, la función de la altura z en 0 se tiene que anular. En el caso de arriba de n positivo tenemos coseno hiperbólico de 0, seno hiperbólico de 0. Ese término nos dice que los coeficientes a sub n son todos nulos, por lo cual no tenemos términos en cosenos hiperbólicos.
y abajo algo parecido. Esta expresión en z igual a 0 solamente nos queda a sub 0, que es nulo, con lo cual ese término a sub 0 tampoco lo tenemos. Con lo cual las soluciones en este caso se reducen a lo siguiente. Aquí teníamos la expresión que ya teníamos con las funciones angulares y ahora sustituimos z0 y zn por su valor. Bien, aquí como vemos tenemos constante por constante, con lo cual vamos a incorporarlo a la constante de aquí. Las z sub n serían b sub n por seno hiperbólico de nz partido por r, y como tenemos constante por constante y constante por constante, permitidme que absorbamos estas constantes en las mayúsculas. Ahora falta por conocer, como otras veces, los coeficientes determinados a y b, que son infinitos coeficientes que vamos a obtener a partir de la condición inhomogénea. Aquí tenemos la solución a falta de los coeficientes a y b y vamos a utilizar la condición inhomogénea, que nos dice que el potencial en las circunferencias de altura h viene dado por una función que nos dan que es phi f de phi, es decir, que depende del ángulo phi. Bueno, pues entonces sustituimos la altura h en esta expresión y tenemos un desarrollo en serie de senos y cosenos de la función f de phi. Vamos a necesitar entonces que la función f de phi tenga serie convergente de Fourier en senos y cosenos en el intervalo 0,2pi. Suponemos que es así. Calculamos los coeficientes porque tenemos ese dato y escribimos la serie de Fourier en senos y cosenos de la función f. Y tenemos dos series. Una conocida, porque la función f es conocida y podemos sacar sus coeficientes, y una desconocida porque aparecen las constantes a y b, que son constantes de integración a la hora de resolver la ecuación diferencial. Entonces, estas dos series tienen que ser iguales y por lo tanto, término a término, los coeficientes tendrán que ser los mismos. Por ejemplo, los términos constantes a0 mayúscula por h tienen que ser igual a 0 medios, donde sacamos el valor de a0 mayúscula. Los términos que multiplican a los cosenos tienen que ser iguales. Por lo tanto, a sub n tendrá que ser igual a sub n minúscula dividido por este seno hiperbólico. Y lo mismo con b sub n mayúscula. Con lo cual ya tenemos identificados todos los coeficientes de esta solución, que son estos que tenemos aquí. Con lo cual ya tenemos resuelto el problema en forma de serie. Lo podemos poner de una manera un poquito más elegante diciendo que este problema de contorno tiene por solución en forma de serie, esta que tenemos aquí, donde los coeficientes a y b son los que se obtienen a partir del desarrollo en serie de Fourier en senos y cosenos en el intervalo 0,2pi de la función del dato de Dirichlet que nos dan. Vamos a verlo en un caso sencillo. Nos dicen que estamos en un cilindro de altura unidad y el potencial en la circunferencia de altura z igual a 1 viene dada por esta expresión. Bueno, pues aquí también podemos leer que como aquí no tenemos ningún término r cuadrado, pues el radio también va a ser la unidad. La altura es la unidad y ahora vamos a echarle un vistazo a esta expresión, que es la función que tenemos que desarrollar en serie de Fourier. La solución del problema, en este caso, con h igual a 1 y r igual a 1, va a ser esta de aquí. Y ahora hay que hacer el desarrollo en serie de Fourier de la función f. En este caso es fácil porque la función que tenemos aquí es sencilla. Aquí tenemos un seno por un coseno, con lo cual esto corresponde a la mitad del seno del ángulo doble. Entonces tendríamos aquí seno de 4phi dividido por 2 y por 4, es decir, 2 veces el seno de 4phi. Tenemos el coseno del ángulo doble. Esto será un medio más un medio del coseno del ángulo doble del doble que tenemos aquí, es decir, 2 veces 2phi, es decir, 4phi. Con lo cual vemos que esta función tiene un desarrollo de Fourier en serie de senos y cosenos muy sencillo, pues solamente tiene término constante y términos coseno 4phi y seno de 4phi. Por lo tanto, todos los coeficientes son nulos, menos el coeficiente A0, que es la unidad, el coeficiente que multiplica al coseno de 4phi, que es un medio, el coeficiente que multiplica al seno de 4phi, que es 2, y el resto de coeficientes son nulos. Por lo tanto, esta serie
tiene todos los términos nulos menos estos tres de aquí. Por lo tanto, aquí lo tenemos, el coeficiente A0, el coeficiente A sub 4 y el coeficiente B sub 4. Entonces esta solución solamente tiene tres términos, como podemos ver. Aquí tenemos la gráfica de esta solución y vemos pues eso, que aquí no está en forma cilíndrica, sino está sobre el rectángulo de altura h y lado 2pi, y vemos que en z igual a 0, evidentemente toma el valor nulo, y en el otro lado tenemos en la altura z igual a 1, tenemos esta expresión. Bien, pues si queremos verlo desde otros ángulos, pues solamente tenemos que poner esto a girar y ya tendríamos una vista de la solución.